Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Listos para, hola, listos para una nueva plática con Gabriela? Hola, Gabriela, si me puedes mandar la solicitud. Hola, ¿cómo están todos? Perfecto. Yo ahorita que entre Gabriela. Hola, ¿cómo estamos? Hola, muy bien, gracias, Soraya. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, me da mucho gusto que estemos por aquí con otra transmisión más aquí en Econesance. Ya por ahí se van a ir agregando la gente que nos sigue. Muchas gracias por estar aquí. Saludos a todos y vamos a empezar en unos minutitos. Pero si quieres, de una vez voy por si la gente que ya se está uniendo no estuvo en la plática anterior, en la charla anterior, pues me gustaría presentarte, Gabriela, leerles tu Gracias. Ujú. semblanza y bueno, como quiera, la gente que todavía no entra y que entra después, pues se queda en Instagram la plática, la charla y lo pueden luego volver a ver o lo pueden ver cuando ya tengan el tiempo. Hola, gracias Nati, gracias José, gracias a todos los que están entrando. Bueno, pues mira, hoy la plática es muy interesante porque vamos a hablar sobre, bueno, el efecto mariposa, pero realmente la importancia de la mariposa en el ecosistema, ¿no? En el medio ambiente y además de los insectos y sobre todo los insectos comestibles que son, pues es el alimento del futuro o el alimento ya actual, ¿no? Entonces, bueno, presento a todos ustedes la bióloga Gabriela Jiménez Casas. Ella es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM con maestría en ciencias. Actualmente labora en el Instituto de Ecología de la UNAM. Trabaja con biología, ecología, historias de vida, biodiversidad de insectos, en particular de mariposas, y realiza estudios sobre biología, ecología y biodiversidad. Se me trabó la lengua de los ecosistemas como reservas, en particular de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, REPSA CU UNAM. Ha realizado y colaborado en casi 20 proyectos de investigación y difusión, incluyendo la cría de mariposas y otros insectos comestibles. Paralelamente es comunicadora de la ciencia orientada en biología, ecología, insectos y educación ambiental. Este último se enfoca en cambio climático, calentamiento global y cómo mitigarlos, conocimientos de reciclaje, conservación y cuidado ambiental. Participa con las estancias cortas del programa para jóvenes hacia la investigación de GDC UNAM y con el programa de actualización para profesores del bachillerato del UNAM. Ha impartido casi 150 conferencias en diferentes foros y participado en más de 190 entrevistas y programas de radio, televisión y medios impresos como electrónicos. Bueno, pues mucho gusto, Gabriela, de nuevo tenerte aquí con nosotros Gracias. y gracias a todos ustedes los que se están conectando a esta charla. Pues bueno, entremos en el tema que es la mariposa y los insectos, sobre todo los insectos comestibles. Y bueno, ¿quién no ha jugado con mariposas? ¿Quién no de chico cazaba las mariposas? Nos encantaban las mariposas en las clases de biología de la primaria, secundaria, preparatoria. Bueno, pues siempre era importantísimo conocer a estos insectos invertebrados. Y lo que a mí me llamó la atención, Gabriela, no sé si en todas las mariposas,
pero leyendo en la página de esta Asociación de la Conservación de la Naturaleza, la WWF, pues nos dicen que el 53% de la ocupación de las hectáreas de invernadero de las mariposas monarcas ha disminuido. O sea, en el transcurso pues del 2018, 2019, bueno, por esa etapa como que bajó pues la migración, ¿no? De las mariposas monarcas, y esto se debe pues a la tala de bosques, a también el cambio climático. A ver, yo no sé, tú que nos platiques aquí, por favor. Son varios factores que han afectado la disminución de la población de monarca migrante. Sí, mucho tiene que ver la tala, pero la tala clandestina, porque los santuarios ya están protegidos, ya son reservas naturales. Entonces, la tala que se presenta es la clandestina, ¿no? Pero también influye mucho el cambio de suelo que han tenido en Canadá. Ah, Han urbanizado ciertas zonas que eran parte del hábitat de monarca. Entonces, no nada más el problema ha sido aquí en México, sino que desde Canadá. Y otro problema ha sido que la planta de alimentación de la larva de monarca es la planta llamada algodoncillo, y en ya, realidad es una hierba. Entonces crece con todas las hierbas alocadamente y los agricultores tienden a arrancarla, a ya. matarla con herbicidas. Entonces, si no hay planta donde pongan los huevos las hembras de los adultos, no va a haber larvas, por lo tanto van a haber menos adultos, ¿no? Entonces, es una serie de problemas que se presentan a lo largo de su trayecto de migración, por supuesto. Y cabe recordar que entonces todos los esfuerzos que se hagan por conservar este fenómeno de migración son muy importantes, ¿no? Y que tenemos que poner un poquito de nuestra parte para que puedan seguir presentándose. Más que Porque, nada el fenómeno de migración. porque fíjate, qué bueno que nos dices, ¿no? Porque esto de Canadá no lo había yo escuchado, no lo había leído. Y bueno, pues también habla de esta alianza que hizo con Telmex, que hacen, que han sembrado millones, 16,000, bueno, millones de árboles, y esto porque también favorece, ¿no? Para esta parte de la biosfera. Exactamente. Bueno, también hay una alianza México, Estados Unidos, Canadá. Es un proyecto que existe desde la década de finales de los 50, principios de los 60, donde es un proyecto trinacional en la que las tres naciones están comprometidas y es un acuerdo científico firmado en que se comprometen nos comprometemos a cuidar este fenómeno, ¿no? Entonces es una serie de actividades, de recursos aplicados. Y sí, la WWF en México es la que está muy aplicada, tiene sus oficinas para cuidar monarca, precisamente en la zona de reserva de monarca, ¿no? Su representante es una persona muy atenta y siempre está dispuesta a colaborar, a recibir a la gente, y su trabajo es maravilloso, ¿no? Pero a lo largo de la migración se presentan un montón de otras actividades por parte de los tres países, ¿no? Que involucran a toda la población. Y bueno, y hablando sobre las mariposas, ¿cuál es la importancia de las mariposas en el medio ambiente? Bueno, mira, podemos hablar de la importancia de las mariposas desde el punto de vista como indicadores de qué tan sano es el lugar donde se encuentran como polinizadores. No nada más las abejas son grandes polinizadores, tenemos muchos otros insectos que también son muy buenos polinizadores, entre ellos las mariposas.
y otro tipo de animales como los colibríes, como los murciélagos. La polinización no es exclusiva de las abejas. Hay muchos animales que realizan esta actividad. Eh, las mariposas son en particular muy importantes en este sentido porque dependiendo de la abundancia y cómo le vayan los grupos de insectos, las mariposas ocupan entre el cuarto y el quinto lugar cada año dentro de los insectos, de tal manera que son un grupo muy importante, muy abundante que se dedica a polinizar. Eh, para que nos ubiquemos un poquito en estas cantidades, porque yo te lo digo así, pues dices, pues sí, No. pero no tengo idea, ¿no? Entonces, consideremos que el 75% de los animales en el mundo son insectos. Pues imagínate la cantidad de bichos que hay Wow. que estar rodeados, ¿no? Y para que nos ubiquemos más todavía dentro de ese porcentaje, los mamíferos, el grupo al que pertenecemos nosotros, solo ocupa el 0.1%. Ni siquiera llega Punto. al 1%. Punto Exacto. uno por Pues ciento. ahora sí ya podemos imaginar la cantidad de insectos que existen en el mundo, ¿no? Entonces, si las mariposas que ocupan el tercer lugar, perdón, el cuarto o quinto lugar según el ranking de cada año, estamos hablando de que son un grupo de insectos muy, muy, muy importantes, ¿no? Entonces realizan polinizaciones muy importantes y sí son un indicador muy fácil de ver y que es una señal de qué tan sano es el ecosistema donde las encontramos. Si no hay mariposas, quiere decir que el ecosistema está agonizando, está a punto estamos a punto de perderlo, ¿no? ¿Y cuántas mariposas, tipos de mariposas existen? Uf, Uy, uy, una cantidad. no, se me van los números, se me van. Podemos agruparlas en tres grandes grupos. Las Sí. diurnas, que son las que vemos siempre, las de colores vivos, llamativos. Ay, Las maravilloso. vespertinas, que vuelan como a esta hora en la que empieza a ocultarse el sol hasta que está totalmente la noche, ¿no? Realmente su hora de vuelo son muy pocos minutos, ¿no? Y las nocturnas, que son las que llamamos polillas, que son las negras, las cafés, Ay. y a ¿Y qué las que tanto todo hay el de mundo les ese? gusta. Y ahora nos tienes que decir, perdón, tú continúa, pero para que no se me vaya a olvidar, ¿qué tanto es el mito, ¿no? De que si las negras, que si son las cafés, que si son de mala suerte, de mal agüero, ya saben, ¿no? Las grandotas, ¿quiénes de ustedes han visto esas enormes mariposotas? Es que son impresionantes, pero son puros mitos. Ni atraen la muerte, ni señalan que se va a morir alguien, ni causa ceguera, nada. Son como cualquier otra mariposa, lo único que sucede es como nosotros, que algunos tenemos la piel más oscura que otros, otros tenemos cabello negro, otros son güeros. Es lo mismo exactamente las mariposas y todo lo que se dice de malo de las mariposas nocturnas, de las polillas, son mitos. No es cierto, nada de eso es cierto, pero me da mucha pena decirte que eso es un punto aparte, pero es un punto muy grandote, no se puede hablar en un ratito de él, ¿no? Porque además hay muchas leyendas, muchas historias prehispánicas que las incluyen. Y Ah, nuestra historia prehispánica es muy rica en historias de mariposas, de polillas en particular. qué interesante, no sabía que existía, qué interesante, ¿no? Que las historias prehispánicas sobre las mariposas negras, cafés, que se le llaman polillas, esas también son polinizadoras. Sí, también son polinizadoras porque tenemos varias especies de plantas que sus flores abren de noche. Entonces sus polinizadores tienen que ser nocturnos, ¿no? Tenemos el caso típico de una planta que se conoce como huele de noche Ah, y es deliciosa y además tiene un perfume muy fuerte, ¿no? Entonces, esa planta atrae polillas y también atrae murciélagos.
Entonces, si tú la tienes en tu jardín o la localizas en algún lado, seguramente vas a traer ese tipo de animales, Ya. lo cual es maravilloso. Y bueno, entonces hay pues una cantidad, ¿no? Enorme, ¿no? De mariposas, billones, ¿no? De diferentes tipos de cantidades, ¿no? En todo el mundo. Si estamos hablando, bueno, en realidad, alguien que te diga, tenemos, por decirte un número, eh, 100 millones de especies en el mundo, te está mintiendo. No se puede decir cuántas especies de animales y de plantas tenemos. Cada minuto se descubre una, cada minuto se pierde una especie, entonces decir eso es, te están Eso. mintiendo, ¿no? Pero podemos hablar de cantidades muy, muy, muy grandes del número de especies de mariposas y seguramente ustedes conocen un montón, ¿no? Ahorita están empezando a volar con la primavera, la llamadora, la que es amarilla, una mariposa así grande Ah, amarilla, preciosa, se le conoce como mariposa eh, amarilla de cola de golondrina, por las colitas que tienen al final. sí. Existe su versión en amarillo, llamémosle el positivo como en fotografía, y el negativo porque es igualita, pero en negro, pero un negro brillante muy, muy bonito. Está la macaon también, que es una mariposa atigrada, que también Ay, esa vuela. me encanta. Sí, son Maravillosa. preciosas. También ya están volando unas chiquitas, así que se les llama haditas, que son blancas, otras que son amarillas. Hay Ahorita ya unas en un color azul espectacular. esas son las morfo, que son típicas de la zona de la selva de Chiapas. Y existen azules y blancas, son unas mariposas Enormes. grandes en realidad y son muy parsimoniosas, vuelan con una parsimonia precisamente, pero son muy ágiles porque en cuanto quieres acercártele o brincan varios centímetros que ya no las alcanzaste, ¿no? Y empiezan a volar y se te van y se ríen de los colectores y de los observadores en realidad, porque se escapan, ¿no? No hay manera de poderla seguir, pero en ese sentido no se los recomiendo, por favor, porque es peligroso. No persigan una mariposa, porque al estarla persiguiendo vas viéndola, ¿no? Pero no estás viendo por dónde vas a caminar. Claro, Entonces es obvio que en algún momento vas a dar el azotón. Entonces, por favor, no las persigan de esa manera, ¿no? Quédense claro. viéndolas, pero parados, pero no caminen, porque, y créanme que los golpazos son bastante dolorosos, ¿no? Claro. Oye, No, Gabriela, y la parte maravillosa de los ciclos de vida de la mariposa, porque es impresionante, ¿no? Como de la oruga y su transformación. sí, eso es maravilloso. Regresamos a lo que son los insectos. Los insectos son precisamente los animales que dominan el mundo, de hecho. No lo van a dominar, ya lo dominan, porque ocupan todos los hábitats, el terrestre, el aéreo y el acuático. Nosotros nada más dominamos el terrestre. Sí, volamos, pero en avión, ¿no? Pero en Exacto, realidad nadamos porque aprendemos a nadar, pero no es nuestro medio natural es el terrestre. Y los insectos son hábiles en los tres. Entonces, y eso, pueden hacer eso gracias a esto que estás mencionando, a la metamorfosis, es decir, hay un huevito, del huevito sale un gusanito que se le llama oruga o larva, y va a formar un capullito que es la pupa, donde se va a transformar, va a tirar todo su vestido de oruguita y va a formar sus alas y va a salir un adulto de mariposa precioso que nada tiene que ver con la oruga, son totalmente opuestos, pues diferentes, pero igual de bellos, ¿no? Por ejemplo, hablando de monarca podemos decir que tiene un tipo de dibujos en sus alas y de colores que podemos llamar atigrados, ¿no? Porque son
anaranjados con negro, un poquito de amarillo. Y si vemos la oruga de la monarca, es un gusanito que es rayado con blanco, amarillo y un poquito de negro. Ajá. Entonces se imagina que de ahí va a salir una mariposa monarca con esa coloración de alas, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, la oruga de la llamadora, de esta amarilla grandota que estamos viendo volar ya, es un gusanito, es una oruga verde, Ya. verde limón, no pues nada que ver con el adulto. Pero podemos aprender un montón de cosas en esas transformaciones, ¿no? Y que además es como mágico, la transformación, no, todavía hay muchos estudios que hacer de cómo rayos hacen para de ser un gusanito, una oruga que no tiene alas, que Sí, tiene como 10 patas, puede emerger un organismo adulto claro. totalmente distinto, que come otra cosa, que hace otras cosas y que su medio ya no es el terrestre, sino es el aéreo. ¿Y cuánto tiempo tarda en esa transformación? Las, Dependiendo de la especie. dependiendo de la especie, pero te puedo decir en general que las mariposas diurnas tardan como 30 días, más o menos. Las nocturnas varía un montón, desde 30 a 40 días hasta 5 años. Pueden entrar en una fase de hibernación, que en los insectos se llama diapausa, Ya y pasa. pueden quedarse dormidas hasta que las condiciones ambientales sientan ellas que les van a favorecer y es cuando emerge el adulto. Oh, qué maravilla. Entonces ellos tienen unos sensores impresionantes que todavía nos maravillan y que no sabemos cómo funcionan, ¿no? De muchas maneras. Y Por ejemplo, precisamente era lo que te iba a comentar. También, bueno, las mariposas tienen esta parte de un valor científico, ¿no? Porque ha sido como el modelo para estudiar, ¿no? Todas estas transformaciones y para muchas ciencias, ¿no? Porque no nada más pues, la ciencia de la biología, o sea, sino... hay muchos estudios, por ejemplo, en ingeniería, en realizar nanorobots con la forma de la anatomía del cuerpo de un insecto, porque tienen esta acción. Sus patas pueden moverse de esta manera, de manera independiente, ¿no? Pueden mover una y la otra por acá y siempre están muy articuladas. Entonces, Ya. pues, eso les permite moverse en terrenos no favorables, ¿no? Muy escabrosos. Y en ingeniería han desarrollado un montón de este tipo de robots que han permitido desde detectar bombas, desactivar bombas. Muchos de los robots diseñados para trabajar en Marte y en la Luna siguen este tipo de diseño. En las profundidades del océano también. Y es en base a la morfología, a la A la anatomía morfología de la mariposa. de los insectos en De los general. insectos en general. Y Y se el usa control de mucho. las plagas, perdón, no te No, interrumpí, no, no. continuo. Y en este sentido, las mariposas son muy prácticas para estudiarlas porque son muy bonitas, son muy fáciles de ver. Su ciclo de vida dura 30 días, es decir, puedes tener, no es que tengas las orugas y el adulto, puedes tener orugas de distinta edad y adultos de distinta edad al mismo tiempo. Entonces es muy fácil, ¿no? Puedes tenerlos todo el año y tener de todas las edades en un momento, ¿no? Ahora sí, perdón, por allá dime. No, no, al contrario, yo te interrumpí. Lo que yo quería ver es también con la cuestión que dices sobre si el medio ambiente es sano, o sea, se detecta por medio de las mariposas, Claro. pero también son ellas como control, no nada más polinizadoras, sino también para el control de plagas, ¿o no? Sí, pueden hacer eso porque como monarca se come esta planta, el algodoncillo, que es una hierba que estorba. Muchas mariposas, sus orugas se alimentan de plantas que son plagas. Entonces, si Ah, tú las ok. tienes en tu jardín, van a hacer un control maravilloso de esas plantas.
Y el resultado vas a tener que vas a eliminar esas plantas que te están haciendo daño a tu jardín y vas a tener mariposas de 1000 colores todo el año también, ¿no? Entonces es eh, una especie de trueque ahí con la naturaleza, Con la- ¿no? Ahora bien, desafortunadamente, muchas mariposas también son plaga de algunas plantas, ¿no? Entonces, es como un poquito el equilibrio Pues que es el hace. equilibrio de la naturaleza, ¿no? Exact- Me- Exactamente. y además yo me imagino que también a las mariposas pues son el alimento, porque es este ciclo de la naturaleza, pues Sí, de otros claro, insectos. forman parte muy importante del tan cacareado cadena trófica. Ajá, Entonces, forman parte de distintos eslabones de esa cadena. Son polinizadores, pero también son alimento de distintos organismos ya vertebrados que se alimentan de ellos, que son insectívoros, desde pájaros, lagartijas, serpientes, muchas otras especies. Y como todos los organismos que mueren, caen otra vez al suelo y empieza el reciclaje de nutrientes, ¿no? sí, Entonces, la biomasa, ¿no? son parte muy, muy, muy importante de este ecosistema porque pueden ser polinizadores y están favoreciendo que nazcan más plantas, ¿no? Y podemos tener más frutos también. Por ejemplo, pongamos el caso de la pera. La pera tiene árboles que son hembras, que producen flores hembras y árboles que producen flores macho. Entonces necesita llegar el insecto del árbol macho y llevarse el polen al árbol hembra. Y eso solamente lo pueden hacer los insectos por la forma de la flor. Ya, Y uno de los principales insectos que hacen esta polinización son las mariposas. Entonces sin ellas no tendríamos peras. fíjate, Así ¿no? de... Así de simple y tan deliciosas que son las Entonces, peras. solamente, exacto, ¿no? Y que la variedad de peras es impresionante y cada vez tenemos más gracias a un montón de lo que es la ingeniería genética. Pero en este sentido forman parte como polinizadores, ¿no? Pero Y, gracias a ellas tenemos alimento en otro nivel de esa cadena trófica. y por Y son ejemplo, alimento de herbívoros que se los claro, están comiendo. Entonces, ¿me entiendes? Que son parte de varias de eslabones de esa de cadena. eslabones, sí. Y por ejemplo, una pregunta, si vienen de, o sea, la migración, ¿no? Que hacen las mariposas monarcas que vienen de Canadá, de Estados Unidos, pues vienen polinizando, ¿no? Toda esta parte y llegan acá. Entonces también es muy importante porque pues van ayudando a Claro, toda esta cadena, ¿no? De, te puedo mencionar varias especies de plantas que necesitan polinizadores, en particular insectos, y cuando digo insectos polinizadores me refiero, por supuesto, a las mariposas, a algunos escarabajos, a las abejas, los abejorros y hasta las moscas. eso era, te iba a preguntar, me ganaste la palabra porque por ahí yo leí que decían las moscas también tienen su parte útil, ¿no? Sí, Pues en la naturaleza, ¿no? Entonces, por ahí te claro. dicen, no mates, bueno, no mates estos insectos si los ves porque todos tienen un papel muy importante. Exactamente. Yo no sé si tú te has fijado que has observado más bien una mosca cómo se limpia, que Sí, agarra una patita y se hace un hoyo. Entonces, al contrario de lo que pensamos, no son sucias. Ese acto de hacerse eso, se están limpiando, se están bañando. Entonces, y lo hacen muy seguido porque tienen que estar limpias. Entonces, es ya. muy al contrario de lo que pensamos. Y en este tipo de polinizadores, te puedo decir que pasan polinizando peras, ciruelos, almendros, Mm, ay, su familia, nueces, eh, y un ah, montón de, sí, o sea, el aguacate sí, también, pues el súper aguacate importante, tiene el variedad. aguacate. No, no. Este,
No, no, el manzano, muchos árboles de semilla, el piñón, el árbol del piñón Ay, tan también. delicioso. Entonces, sí, Exacto. por eso, si no vemos, pues son indicadores de cómo está el ecosistema, ¿no? Entonces, porque Sí, si ya no, no. pues viene esta cadena de que no hay la polinización, y si no hay la polinización, pues no vamos a tener los frutos. Entonces, imagínate. Exactamente. Entonces se hace una cadena de logros, ¿no? Una cadena buena. Pero si cortas esos eslabones, la cadena se echa a perder. Entonces tenemos una serie de pérdidas que a la larga no son chiquitas, ¿no? Sino que Sí. se hacen más grandes, hasta poder perder un ecosistema. ¿Y cómo Aunque en estamos, perdón, cómo estamos en cuanto a esta parte de, pues la salud de los ecosistemas en México? híjole, No, es complicado. no es que es muy triste por un lado, pero por el otro, no tanto porque de veras están haciendo cosas para recuperarlos y mantenerlos, ¿no? Y mantenerlos que no están dañados. Pero cuando encuentras un ecosistema que ya está agonizando, es muy difícil recuperarlo. Tiene uno que tomar acciones mucho antes de llegar a un punto. Hay un punto en el que ya no hay regreso, ¿no? Y se pierde ese ecosistema, desafortunadamente, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta de que la gente y en particular los jóvenes tienen mucha actitud y mucha visión de conservarlo, ¿no? Como que ellos entienden más, no sé si es esa visión que tienen de cómo ven su futuro, qué es Claro. lo que van a necesitar, qué es lo que requieren para ese futuro, o que de veras les preocupa y están entendiendo perfecto qué es lo que está sucediendo, ¿no? Eh, Porque desafortunadamente hay gente que dice que ni cree en el cambio climático, ni cree que nos vamos a quedar sin agua, ni cree que estamos llegando a una crisis ambiental. Y no hay Sí, manera de convencerlos, ¿no? no, te fe. Y yo lo he vivido y es terriblemente frustrante porque tú les tratas de explicar, de convencer de una manera amable, así todo lindo, y terminan agrediéndote. Entonces llega el momento que dices, ¿y yo por qué, no? En buen Y yo plan. creo que es parte de una negación, ¿no? De no querer ver la situación y También, no querer hacer un cambio y de ciertos hábitos, porque pues somos animales de costumbre, ¿no? Los seres humanos, entonces seguimos y no queremos cambiar, ¿no? Pero yo te quiero, o sea, no sé si alguien más tenga preguntas sobre, si alguien tenga por ahí algunas preguntas sobre las mariposas que le quieran hacer a Gabriela, y si no, para pasar al tema sobre los insectos comestibles. Los insectos comestibles que nos dices que es el futuro del alimento pues en el es, mundo. ¿Y me van a por matar, qué es el futuro del alimento? exacto, yo te voy a decir ahorita, pero me van a matar porque muchas mariposas se comen. Ay, Entonces, no me digas. sí. ¿Has probado el mezcal con un gusano? Sí, Ese gusano es de mariposa, en serio. te lo prometo. Es de mariposa. Hay uno que es blanco, otro que es rojo y otro que es rosa. Y los tres son de distintas especies de mariposas nocturnas, además. Entonces ya sabes, si lo que dicen, ¿no? Que tu mezcal tiene que ser bueno, de origen, y la manera de comprobarlo es que debe tener un gusano en la botella. Ya. No, no es genuino. Entonces, me da mucha pena decirles, pero las mariposas también se comen. Y son muy ricas, qué pena, pero también son ¿Tú muy las has ricas. probado? Sí. Yo he comido insectos de todos. Pero lo que quiero hacer recalcar ahorita con este sentido es que los insectos comestibles no son el alimento del futuro, ya son el alimento ahorita, pero Ya. no es que los descubriéramos la década pasada. Se han comido desde épocas prehispánicas, los aztecas, los olmecas, los mayas ya las comían y eran parte de su alimento diario como nosotros comemos carne ahorita. Era su fuente de proteína original.
Ya, sí. Entonces, se ha ido perdiendo la costumbre y ahorita está resurgiendo otra vez. Y En bueno, ¿por nuestro, qué está resurgiendo esto? Porque es más fácil bueno, de crear, de generar, o cómo es. por un montón de razones, son esas, ¿no? Que necesitas, por ejemplo, muy poco espacio para generar una cantidad de alimento de insectos impresionante, ¿no? En una caja, digamos, por ejemplo, de una caja tipo topper del tamaño de un pan de caja, ¿sí? De ese tamaño, Sí. ¿no? Más o menos. Ajá. ¿Cómo cuántos chapulines crees que quepan ahí? ¿Como dos No, mil? no tengo idea. ¿1000? Sí, Como 2000, ponle sí. 2000. ¿Dónde metes 2000 vacas? No, pues no. Ahora, para mantener una vaca y obtener de ella leche, carne, todo lo que se obtiene, necesitas un área muy grande y una cantidad de forraje muy grande, ¿no? No sé cuántos kilos de forraje necesitas para alimentar durante toda su vida, pero necesitas aproximadamente como 7.500 litros de agua. Para alimentar esta cantidad de chapulines necesitas un manojo de pasto o una lechuga, 10 lechugas, ponle tú. Hablemos en términos de plantas que podemos calcular. Ya. 10 romanas, de las redonditas, 10 romanas, ¿sí? Ujú. Y un litro de agua. No, pues Entonces, nada. en términos ecológicos, en términos de calentamiento global, cambio climático, estamos reduciendo la contaminación Sí, mitigando exacto, el cambio mitigando. climático de Sí, una manera impresionante, ¿no? Porque además sí. las vacas también producen un montón de gases tipo invernadero, ¿no? Sí, y el metano, ¿no? Que es mucho más tóxico que el CO2. El CO2, exactamente. Fíjate que yo Entonces, leí, Gabriela, que en la ONU estaban también ya comentando que esto era el alimento, que uh-huh, porque cuántos somos, ¿no? En el mundo y cómo dar ese es el abasto para otro toda punto. el alimento. Y ese es el otro punto, ¿no? De que en esta cantidad de cómo está creciendo la población humana, también tiene que crecer la cantidad de alimento que se produce. Entonces, si estamos pensando en producir, duplicar nada más la cantidad de ganado, es decir, de vacas, hablemos nada más de vacas. Sí. ¿Cuánto necesitas más para duplicar la población de vacas en el mundo? O No, sea, de pensar en terrenos inmensos, una cantidad de forraje inmensa, demasiada agua. Si estás pensando en cuestiones de insectos, estás pensando en metros cuadrados que puedes tener en un cuarto de tu casa que dediques a eso y ya. Le puedes decir a tus invitados que ya no tienes cuarto de huéspedes porque ahí vas a poner el cultivo de tus insectos y que ya no hay cuarto de huéspedes, qué pena, ¿no? Pero sí. con eso tienes, con Ahí eso vas a tienes. tener a tu ganadería en base de insectos. Exactamente, ¿no? Entonces, y la otra parte maravillosa de los insectos es esta. Todo su cuerpo es proteína. En cambio, la carne, cualquier carne, cerdo, ya hasta parezco película de Disney, cerdo, puerco, pescado, tiene no solamente en promedio 100 gramos de esta carne, solamente están aportando el 40% de proteína. Y esa misma cantidad de insectos te están aportando el 75% de proteína, que es casi el doble. Ahora, esa proteína no tiene grasas. Lo que nos importa, que no tenga Ok. grasas, no generan colesterol, no generan lípidos. En términos generales, lo que nos importa es no engordan, no te causa este aumento de peso. Digo,
Si te vas a comer 10 kilos, puede que sí, pero Claro. quiero ver que Depende cómo te los comas, ¿no? Si te los vas a comer con la tortilla, bueno, pues ya es sí, otro bueno, asunto. sí, claro, todo exceso es terriblemente malo. Y la otra es que nosotros, los humanos, necesitamos de aminoácidos que tenemos que consumir todos los días. Y no me Pero para digas que estos tienen aminoácidos, todos los aminoácidos. ¿entienden? Y los aminoácidos los dividen en esenciales y no esenciales. Exacto. Ujú. Los no esenciales no importa que no los comas en ese día, pero los tienes que comer días después. Pero los esenciales tienes que comerlos todos los días. Y nosotros los adquirimos de la fruta, de la verdura, de la carne, de las semillas, de todo, ¿no? Si tú te comes ese insecto, estás comiendo todos los aminoácidos esenciales en un solo platillo. No Sin tienes que... necesidad de irte a tomar tus pastillas o tu No, proteína en no polvo. tienes ¿Y qué exactamente. tipo de insectos? Ya me dijiste que hay Todo. mariposas, que hay... Ahí te van mariposas, escarabajos, grillos, chapulines, abejas, avispas también se comen, algunos abejorros también, las hormigas, la hueva de hormiga, Esa es, sí la he probado y me encanta. las chinches de plantas, así como chinches de humanos, pero las chinches de planta, pero las chinches de planta son chinches, así grandotas. También se comen, muchos escarabajos se comen también. Bueno, las Es, abejas no hay que comerlas, porque las abejitas pobres, ¿no? Que ahorita, pero comemos la miel y la jalea real y ya todo el sé, polen. Entonces, forman parte de los insectos, se comen las larvas de las abejas, este, muchas especies de hormigas. Hay es una chinche, la chinche de agua, pero son de este tamaño, son unas chinches impresionantes. Y ay, erróneamente le llaman cucarachón de agua, pero no oh, es una cucaracha. no más Es de, no, pero son deliciosas. Y son, no te miento, son de este tamaño. Entonces, con dos que te comas en una ensalada, ya tienes tu comida completa. Y a puedes ver, comer los escamoles y te puedes comer los jumiles y te puedes comer los chapulines. Los chapulines son los que más, son los más sí, famosos que se comen. así Fritos es. en salsa, en guacamole, en salsa. Tú dime qué platillo es tu favorito. Así, Ay, no de insecto, el que sea. ¿Cuál te bueno, gusta? pastas, Puedes preparar una lasaña buen con, con carne molida, ¿no? no, No, no como carne yo, ok, pero de pero la verduras, original es con carne, ¿no? exacto. No, yo te la preparo con chapulines. La lasaña, cualquier pasta con chapulines. ¿Los Sí, quieres empanizados? Los hacemos empanizados. ¿Los quieres en un guacamole? Los recamos en guacamole. ¿Los quieres fritos con sal y limón? Ahí están. ¿Los quieres asados también? oye, Gabriela, fíjate que no recuerdo ahorita el nombre, pero una amiga vio, ya está esto tan, ya tan actual, tan de moda, que, por ejemplo, vio en Netflix que ya hay un restaurante en Nueva York que te hacen muchísimos platillos a base y exclusivamente de insectos, de chapulines y todo lo que tú me has mencionado. Y es maravilloso, pero ahorita el problema es que son terriblemente caros. Ya. Yo descubrí un restaurante eh, en Y por, Plaza Carso, perdón, el en comercial, Plaza Calco, ajá, Carso. Sí, eh, es un restaurante mexicano, pero por época tiene platillos con insectos, según la época de los insectos. ya. Entonces, un platillo, un plato de almuerzo que es como de este tamaño, más o menos, ¿no? No, así. Y por supuesto va acompañado con otras cosas. Ese platillo de chapulines costaba 750 pesos. Perdón, yo no voy a gastar eso. O sea, no, ¿Y mi bolsillo. por qué esta parte de que sean tan poco accesibles?
porque todo es, llamémosle artesanal. No hay nadie que se dedique a tener un cultivo de cualquier insecto con fines alimenticios. Entonces, los tienen que conseguir de la gente que va y los colecta a mano. Entonces, podemos hacerlo cualquiera. El chiste es que te metas al campo, lleves una red, un frasquito donde guardarlos y así, como piscar algodón, pero piscar insectos. Entonces, Mm. va a tardar mucho, porque además no es tan fácil agarrarlos, porque te ven y brincan y se van, vuelan. Ya, ¿y tú crees que se pueda hacer esto como en un futuro, no? Sí, de hecho, como leíste hace rato, yo me dediqué muchos años a cultivar mariposas. Sí, Entonces se puede calcular perfecto la cantidad que puedas necesitar, depende de tu objetivo. Y dentro de los insectos que son más fáciles y que es más llamativo a la gente son los chapulines, son los claro. más amables, ¿no? Y son muy fáciles de criar. Tengo dos chicos que trabajan en su tesis para hacer harina de chapulín y lo lograron. Y Mm, cuando, si quieres hacer un pastel tipo con almendra, están mezclando harina de chapulín con harina de almendra para que dé un poquito ese sabor y lo dediques a repostería. Pero entonces es oye, una harina maravilloso. que no tiene los problemas que te puede dar la harina de trigo. La principal, los diabéticos, la harina es como prohibida, ¿no? Claro, Pero la harina de chapulín sí la chapulín. pueden consumir perfectamente bien. Entonces, para ellos se les abre un mundo donde pueden consumir cantidad de pan, cantidad de postres a base de harina de insecto. De insectos. Y Oye, no quiero es preguntar, a ver si tienen aquí, de quién, si tienen alguna pregunta, ¿quiénes han probado las chinches? Tú las has probado, me imagino, Gabriela. sí. Hay algo que seguramente se han probado porque salen, ya deben empezar a salir en mayo con las primeras lluvias reales, las chicatanas, que son las hormigas grandes, que salen así. No las he Y probado yo. son negras y son las hormigas reina que van a buscar hacer nido en otro lado. Y no puedes dar un paso porque pisas algunas, porque salen muchas, demasiadas. Entonces también las recoges y son deliciosas, así. Las recoges y te la comes. Entonces, también es ¿Cómo súper. ven? ¿Quién de ustedes se anima a dar el cambio de los que nos están viendo para comer solamente insectos? O que nos Mira, compartan qué historias han tenido, qué insectos han comido. Me imagino que todos chapulines son muy ricos, los hacen chapulines. delicioso. Sí, me ha tocado comer ahí en Oaxaca. Sí, y no, son ricos, ricos, ricos. A mí me gusta más sin guisar, sin freír, nada más como tostados y si les puedes poner un poquito de limón y de sal y son deliciosos. Y así tostaditos y van como botana, ¿no? Un Sí, amigo mío que le gusta mucho la cerveza dice que de como, botana cerveza con chapulines es un manjar. como si Es fueran un, cacahuatitos. sí, así va para adentro. Oye, pues es muy interesante la plática. ¿Y tú crees, Gabriela, que sí se vaya a hacer esta transición de yo me pongo así a reflexionar, o sea, porque esta parte que si hay mucha polémica, que el ganado, que ya somos mucho, que aparte, pues las vacas ocupan un gran espacio, aparte la alimentación para las vacas, o sea, la ONU decía que si todo el mundo se convirtiera vegetariano o al menos que dejara de comer carne roja, pues el mundo volvería a volverse más verde, reverdecer, ¿sí?
Yo creo que exageran un poquito, porque podemos hacer muchas otras cosas que disminuyen la producción generemos gases invernadero, ¿no? Por supuesto, una es la alimentación. La otra es como lo que platicábamos la semana pasada, ¿no? En el caso de la nube y el Internet. Y hay un montón de acciones, pero hay algo que yo sí quiero como dejar muy explícito, ¿no? Lo que dije también la vez pasada, que las acciones hormiga generan soluciones masivas, ¿no? Pues si lo haces tú y lo hago yo, alguien nos va a copiar o alguien le va a gustar y lo va a empezar a hacer. Entonces, no importa que seamos ahorita dos, al rato somos 20, al rato somos 200. Entonces, eso es lo que va a generar el cambio, El ¿no? cambio. Exacto. Y depende entonces de que dejemos de comer, como tú dices, carnes rojas, que dejemos de contaminar, como decíamos la semana pasada. Ay, se está cortando, permíteme un segundo. Sí, Y son entonces, un si montón de todos cosas. hacemos un poquito de cada una de esas, y al rato, como te decía, ya no somos tú y yo, sino alguien más y se le pega. Esto es como un poquito de, oye, ¿ya viste lo que está haciendo fulanita? Pues se ve bien, vamos a probar, ¿no? Y si le gusta, lo va a seguir haciendo. Entonces, que se contagie y eso va a generar, tiene que generar una solución. Y va a funcionar. Yo sí tengo mucha fe de que tiene que funcionar. Digo, si los robos hormigas generan pérdidas impresionantes, ¿por qué no las Así acciones es. también, no? Entonces Sí, tenemos el claro. mejor ejemplo. Y yo sí estoy convencida de que va a funcionar, ¿no? Tiene que Y bueno, funcionar. pues también hoy, que es el Día Mundial del Agua, Claro. ¿no? También ahorrar agua cuando te metas a bañar, puedes meter tu cubeta para juntar el agua digo, ya no es algo que estamos nosotras idealizando, sino ya es urgente que lo Sí, hagamos todos. Ya es una medida necesaria, sobre todo en la sí, Ciudad de México. sí, y hay un montón de opciones y si quieres, llamémosle hasta mañas que podemos agarrar para hacer este tipo de acciones, ¿no? Y bueno, muchas cosas nos las facilitan ya, por ejemplo, los refrigeradores que ya son ahorradores de energía, ¿no? Sí, Las lavadora, plantas secadora. también, ¿no? Claro, Las lavadoras ahorradoras de agua, además, ¿no? así Y es. hay una opción que a mí me encanta porque a mí me choca planchar, pero planchar genera un montón, gasta mucha energía, entonces, no. Entonces, yo soy feliz porque, no, yo no plancho porque yo trato de ayudar a que se mitigue el cambio climático no planchando, ¿no? Claro, Pero no, me dice una amiga, me dice, es que no puedes. ¿Cómo puedes imaginarte una novia llegando a la iglesia con el vestido arrugado? No, pues no. Digo, pero no bueno, pasa hay sus nada. excepciones, hay sus Sí, excepciones. pero no Así pasa es. nada si me pongo mis jeans sin planchar. No, yo tengo años que no plancho. Ay, por favor. Oiga, ¿hay alguien de aquí que tenga alguna pregunta antes de que se nos acabe el tiempo para Gabriela, ya sea de las mariposas o de los insectos comestibles? Que la deje caer ahorita, que mande ahorita el mensajito y que nos diga la pregunta o todo quedó muy claro. Y si no, pues para despedirnos. Por ahí mandaron unos corazoncitos Sí, de la los vi. plática. Muchas gracias. Y Sí. si no, pueden dejar sus comentarios y preguntas y con todo gusto platicamos, se las contestamos, les damos ejemplos, los orientamos. Donde pueden conseguir insectos, pero caros, aquí en Ciudad de México es en el mercado de San Juan. Ahí en San Juan de Letrán, en Eje Central Y ahí venden esas chinches que tú dices que se comen. no sé si vendan chinches, pero sí venden jumiles, escamoles, chapulines. Gusano de maguey también venden ahí.
pero ese sí no lo compré, es muy caro. Yo compré ahí me lo dieron en un botecito de medio de crema Ya. y me costó 800 pesos. Entonces dije, nada más porque quiero ver Oh, que también nos están, pero 800 pesos. no, muy caro. Luego ya Exacto, te sale más caro que la carne. O sea, exacto, imagínate. exactamente. Pero si tienen la curiosidad de probarlos, si tienen la curiosidad de conocerlos, verlos ahí, y tienen un poquito su economía les permite, háganlo, háganlo. Y afuera, alrededor del mercado, hay mucha gente que llega con su puesto ambulante que venden insectos. La mayoría Pues, son chapulines. pues hay Pueden que ir ponerse ahí, son a deliciosos crear insectos, ¿eh? y son deliciosos. ¿Sabes dónde se pueden comprar chapulines pero sin sazonarse? Inés me pide, Inés Ruades, que me... Sí, Sí, sí sé dónde, pero no tengo el dato. Si me dejas tus datos en sí, mi yo chapulines te- naturales. sí, yo te dejo el dato, es que no lo tengo aquí. Mis Va, alumnos tienen ese dato. Por cierto, mis alumnos ya no tardan en sacar su harina del y está chapulín. bastante económica, ¿eh? El médico les Va, puede sacar, creo que 210 pesos, algo así. En realidad no es tan ah, barata súper como la bien. de trigo, y Pero es la mucho que más sano. exacto, pero en comparación, la harina que se consigue de insecto en internet es de grillo, que es distinto al chapulín. Pero la de grillo, el kilo de harina sale en 3,900 el kilo. Wow, carísimo. Sí, y estos chicos lograron abaratarla terriblemente. Entonces, Perfecto. Muchas en gracias, cuanto, Gabriela. Es que no quiero, si quieres puedes escribirme a mi Instagram. Sí, Gabriela, yo le voy a pedir, perdóname, ujú, Inés, yo le pido a Gabriela y te mando por tu Instagram para que me ujú, digas dónde podemos, dónde puede conseguir. Inés comprarlo así sin sazonar. Sí, a mí también me encantaría este dato. Y me encantaría seguir contigo, Gabriela, como siempre, es un Gracias, gustazo. igual. Pero este Instagram en 3 minutos nos va a cortar la plática. Muchas Ok, gracias a todos por estar aquí con Econesons y con Gabriela en esta plática maravillosa sobre mariposa, la importancia de las mariposas y los insectos comestibles. Muchas perfecto. gracias, Gabriela. Que tengas muy bonita Igualmente, noche. buenas Hasta noches a luego. todos. Chao. Adiós.